Hola, buen día. Mi nombre es Rodrigo Murillo. Soy alumno del Centro Universitario de la Costa y el día de hoy les presentaré la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro del contenido de esta presentación veremos lo que es la definición y la fisiopatología de la enfermedad, los síntomas y las bases para el diagnóstico, el tratamiento médico y los síntomas extraesofágicos, la enfermedad refractaria, las opciones quirúrgicas y endoscópicas que hay para el tratamiento de la enfermedad, así como los problemas del uso de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo. Comenzaremos con la definición de la enfermedad. Tenemos que una definición unificadora para la enfermedad por reflujo gastroesofágico es difícil. Esta es una condición en la que el reflujo de los contenidos gástricos va hacia el esófago y produce síntomas y complicaciones. Y bueno, la enfermedad se define objetivamente por la presencia de lesiones mucosas características que son observadas en la endoscopía y o una exposición anormal al ácido esofágico demostrada en un estudio de monitoreo de reflujo. Tenemos que la prevalencia estimada de la enfermedad es del 13% en la población mundial y del 15% en Norteamérica. Los factores de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico incluyen una edad de 50 años o más, el tabaquismo actual, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ser obeso, tener un bajo nivel socioeconómico y ser del sexo femenino. Tenemos aquí en estas imágenes pues la esofagitis erosiva. Tenemos que existen dos tipos, la esofagitis erosiva y la esofagitis no erosiva. La no erosiva representa el 60-70% de los pacientes con la enfermedad y la esofagitis erosiva como el 30%. Además tenemos el esófago de Barrett que se puede presentar del 5 al 12% de las veces. Y bueno, la enfermedad por reflujo no erosiva se asocia con una exposición anormal al ácido esofágico en ausencia de los hallazgos de las rupturas mucosas en la endoscopía. Y la esofagitis erosiva, como vemos en estas imágenes, se caracteriza por rupturas en la mucosa esofágica. Y bueno, el curso natural de la enfermedad no se ha entendido completamente, pero la evidencia sugiere que hay una progresión limitada, ya sea de la enfermedad por reflujo no erosiva a la esofagitis erosiva y de la esofagitis erosiva al esófago de Barrett, y así como una regresión de la esofagitis erosiva a la enfermedad por reflujo no erosiva que se puede dar con el tiempo. Y bueno, en la figura A podemos ver que solo se muestra una ruptura en la mucosa esofágica. Tenemos en la figura B que se muestran varias rupturas mucosas. Y bueno, ya en la figura C pues vemos rupturas mucosas esofágicas y hasta una ulceración. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, pues esta incluye un mal funcionamiento del esfínter esofágico gástrico, la barrera antirreflujo compuesta por el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural, junto con un aclaramiento del esofágico deficiente y alteraciones en la integridad de la mucosa esofágica. Y bueno, la esofagitis por reflujo se desarrolla cuando el jugo gástrico es refluido y desencadena la liberación de citocinas y quimiosinas que atraen a células inflamatorias y que también pueden contribuir a la aparición de los síntomas. Y bueno, otros factores que contribuyen a los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden incluir una producción disminuida de saliva, un vaciamiento gástrico retardado y una hipersensibilidad esofágica. Por lo tanto, la enfermedad no puede abordarse como una enfermedad única, sino como una con múltiples presentaciones fenotípicas y consideraciones diagnósticas diferentes. Aquí tenemos los hallazgos histológicos de la enfermedad pues, por reflujo gastroesofágico y tenemos que son dos principalmente. El aumento del grosor de la capa basal, como vemos en la figura A, y la elongación papilar. Tenemos que la enfermedad puede incluir cambios que incluyen, pues bueno, primero en condiciones normales, el epitelio esofágico está compuesto principalmente por células escamosas no queratinizadas, en las que no debería haber signos de inflamación o daño en la mucosa. En el caso en el que ya hay pues, un reflujo ácido crónico, se pueden observar la esofagitis, que pues, se caracteriza por la presencia de inflamación en la mucosa. Y bueno, pues los hallazgos típicos incluyen infiltración de células inflamatorias, erosiones, ulceraciones y dilatación de las glándulas esofágicas, además de que puede haber hiperplasia de la capa basal del epitelio esofágico. Y bueno, a medida que la enfermedad crónica persiste, puede ocurrir un cambio con el tipo de células que revisten el esófago, que se conoce como metaplasia, y bueno, esa conduce a la transformación de las células escamosas normales del epitelio esofágico a células más similares a las que hay en el intestino delgado, conocidas como células columnares intestinales, y bueno, este proceso se le conoce como el esófago de Barrett. Y bueno, el esófago de Barrett es una condición premaligna en la que el epitelio escamoso normal pues es reemplazado por epitelio columnar, y este cambio se asocia con un mayor riesgo de presentar pues adenocarcinoma esofágico.
Bueno, dentro de los signos y síntomas de la enfermedad, tenemos los que están aquí en la presentación. Y bueno, siendo el ardor de estómago y la regurgitación los síntomas típicos. El ardor de estómago es el síntoma más común de la enfermedad y se describe como una sensación de ardor subesternal que se eleva desde el epigastrio hasta el cuello. La regurgitación es el retorno sin esfuerzo de los contenidos gástricos hacia arriba de la boca, a menudo acompañado de un sabor ácido o amargo. Si bien tanto el ardor del estómago como la regurgitación son los síntomas principales de la enfermedad, la génesis de estos síntomas no es la misma y los enfoques diagnósticos y de manejo varían dependiendo de qué síntoma predomine. También puede aparecer dolor de pecho que es indistinguible del dolor cardíaco y puede presentarse junto con el ardor o con la regurgitación o como el único síntoma de la enfermedad. Por lo tanto, muchos de los síntomas son inespecíficos y pueden superponerse o confundirse con los de otros trastornos como la calasia, la esofagitis eosinofílica, la hipersensibilidad al reflujo, la enfermedad cardíaca pulmonar o incluso una hernia. Y bueno, para el diagnóstico de la enfermedad, pues bueno, en la práctica se realiza comúnmente pues en función de la presencia de los síntomas característicos, el ardor y la regurgitación ácido. Sin embargo, estos síntomas pueden estar presentes en otros trastornos, pues síndromes de vómitos, trastornos de la motilidad gástrica o otros trastornos esofágicos funcionales. Y bueno, la acidez estomacal funcional y la hipersensibilidad al reflujo representan aproximadamente el 50% de los pacientes que presentan con ardor de estómago y tienen una endoscopia normal. No hay diferencia en la gravedad del ardor de estómago entre los fenotipos que hay de la enfermedad y los trastornos esofágicos funcionales como la acidez estomacal funcional, o algo normal. Entonces, aunque los pacientes con acidez estomacal funcional no responden al tratamiento antirreflujo, aquellos con hipersensibilidad al reflujo tienen alguna, aunque limitada, respuesta al tratamiento antirreflujo. Entonces es necesario para el diagnóstico preguntar a los pacientes sobre la frecuencia, gravedad y duración que tienen sus síntomas, los desencadenantes específicos que tienen, ya sean dietéticos o no, el momento en el que aparecen sus síntomas, si son diurnos o de predominio nocturno o ambos, la presencia de síntomas asociados que hay que tener en cuenta como la disfagia, la odinofagia, la pérdida de peso, la anorexia, los vómitos y el sangrado gastrointestinal superior. Estos son conocidos como síntomas de alarma. Entonces, en ausencia de síntomas de alarma, se inicia un tratamiento antirreflujo empírico durante 2 meses y es un enfoque diagnóstico y terapéutico inicial que es razonable. Y otra opción en pacientes que tienen síntomas típicos es una prueba igual con inhibidores de la bomba de protones que consiste en un curso pues, más corto de 1 a 2 semanas. Se da el medicamento a dosis altas y se toma 2 veces al día. Y bueno, en cuanto a otras pruebas diagnósticas que hay, tenemos primero la endoscopía superior. Esta generalmente se limita a pacientes que tienen la enfermedad, pero que reportan los síntomas de alarma, que no tienen una respuesta completa al tratamiento, que es recurrente después de un curso exitoso del tratamiento, o que son candidatos para cirugía antirreflujo o bariátrica, o que simplemente tienen un riesgo aumentado de esófago de Barrett por sus factores de riesgo, sus antecedentes. Entonces la endoscopía superior es altamente específica para la enfermedad, pero tiene una baja sensibilidad porque la mayoría de los pacientes que tienen la enfermedad tienen un esófago de aspecto normal en la endoscopia superior. Entonces, bueno, también está la biopsia, se realiza principalmente para descartar otros trastornos mucosos esofágicos, como la esofagitis eosinofílica. También tenemos otras pruebas que son las pruebas de reflujo. Estas permiten evaluar el grado, la altura y el tipo de ácido del reflujo gastroesofágico y la correlación que hay entre los síntomas y los eventos de reflujo. Tenemos la monitorización ambulatoria del pH durante 24 horas, que esta es altamente sensible en pacientes con esofagitis erosiva, pero menos en pacientes que tienen enfermedad no erosiva. Y bueno, durante esta prueba de reflujo se introduce un catéter de pH en la nariz y se coloca 5 centímetros por encima del margen proximal del esfínter esofágico inferior. El sistema de monitorización ambulatoria del pH e impedancia esofágica durante 24 horas pues incluye unos sensores que pueden detectar cambios de impedancia en respuesta al reflujo de líquido o al aire que se eructa. Y bueno, esta técnica tiene una sensibilidad aproximadamente del 90% y también puede identificar el reflujo con menor acidez, un pH pues, de más de 4. Y bueno, un enfoque alternativo a pues es una cápsula de pH inalámbrica, la cual proporciona pues un tiempo de grabación extendido, como hasta unas 96 horas, lo cual supera la variabilidad que se observa día a día cuando se observan los cambios intraesofágicos en el nivel de pH. Y bueno, la cápsula se introduce oralmente mediante un dispositivo de administración y se adhiere al esófago distal. Y bueno, este tiene un sensor que registra los cambios en el pH
y transmite los datos a un dispositivo de grabación que lleva el paciente. Y bueno, esta técnica tiene menos efectos adversos en los pacientes que se usan una monitorización de pH basada en el catéter que les mencioné. Y bueno, como la grabación es prolongada, pues aumenta la probabilidad de identificar el reflujo pues, de ácido anormal, especialmente en pacientes que tienen síntomas infrecuentes. Y bueno, en cuanto a las pautas que tiene la Asociación Americana de Gastroenterología, pues recomiendan la monitorización ambulatoria del reflujo como preferencial pues en estos pacientes. Y bueno, los candidatos apropiados para la monitorización de reflujo incluyen pacientes que tienen síntomas, a pesar de que tienen tratamiento, y hallazgos anormales en la endoscopía. Y para pacientes sin evidencia previa de la enfermedad, pues se recomienda cualquiera de las pruebas antirreflujo pues mencionadas anteriormente. Y bueno, se prefiere la cápsula de pH inalámbrica si es que está disponible. También tenemos la manometría esofágica. Esta no tiene ningún papel diagnóstico para la enfermedad y se utiliza para guiar la colocación de sondas en la prueba de reflujo o descartar otros trastornos motores esofágicos en pacientes con la enfermedad antes de una cirugía antirreflujo. Y bueno, el esofagograma de doble contraste tiene baja sensibilidad y especificidad para la enfermedad y por lo general pues no se recomienda. Ya en cuanto al tratamiento de la enfermedad, tenemos los cambios en el estilo de vida. Tenemos que pues, los pacientes deben recibir asesoramiento sobre los precipitantes comunes de reflujo y se les debe animar a evitar estos cambios en el estilo de vida, llevar estos cambios y pues otros que puedan exacerbar sus síntomas. Y bueno, la evidencia es más sólida para los beneficios de la pérdida de peso, la elevación de la cabeza de la cama y la evitación de alimentos al menos 3 horas antes de acostarse. Y bueno, entre la lista de cosas que hay para reducir los síntomas de la enfermedad, pues se puede evitar el alcohol, la cafeína, las bebidas carbonatadas, el fumar, perder peso, cualquier cantidad, mantener el tamaño de las comidas pequeño, considerar 4 o 5 comidas pequeñas en lugar de 3 comidas grandes durante el día, pues evitar alimentos picantes y comidas altas en grasas, evitar acostarse o dormir la siesta inmediatamente después de una comida, pues es necesario identificar desencadenantes dietéticos y minimizar los precipitantes comunes, por ejemplo la menta, cebolla, jugos cítricos frescos, pasta de tomate, chocolate, pues ya como otras medidas, evitar prendas ajustadas, otra cosa que podría servir, masticar chicle para promover la salivación, lo cual neutraliza el reflujo ácido, y bueno, practicar técnicas de reducción del estrés. En cuanto al tratamiento médico, tenemos que este incluye pues medicamentos tomados según sea necesario diariamente. Y bueno, los medicamentos más utilizados con frecuencia son, o sea, los antiácidos, los antagonistas de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, otros medicamentos se usan con menos frecuencia. Primero tenemos los antiácidos. Estos tienen un efecto inmediato y muy a corto plazo. Las formulaciones son a base de alginato, incluyen un extracto polisacárido gelatinoso de algas pardas y bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio. Y bueno, en presencia del ácido gástrico, los alginatos precipitan en un gel y crean una balsa espumosa que desplaza el bolsillo del ácido postprandial. Y bueno, los pacientes con síntomas que aparecen a pesar del tratamiento pueden tomar antiácidos y alginatos según sea necesario, además de la terapia diaria con inhibidores de la bomba de protones, el cual es como el tratamiento ideal para la enfermedad. Tenemos los antagonistas de los receptores de histamina 2. Estos también se usan según sea necesario para el tratamiento del ardor del estómago postprandial o diariamente para los síntomas leves a moderados de la enfermedad, así como para la esofagitis erosiva de bajo grado y como complemento antes de acostarse para los síntomas que aparecen a pesar del tratamiento, de nuevo con inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, el uso diario de los antagonistas de los receptores de histamina 2 puede provocar taquifilaxia, que no puede superarse con dosis más altas y que persiste durante varios días después de suspender el medicamento. Y bueno, los inhibidores de la bomba de protones son los medicamentos más efectivos para el alivio de los síntomas de la enfermedad, la curación de la esofagitis erosiva, la prevención de la recaída y las complicaciones de la enfermedad. Estos deben tomarse de 30 a 60 minutos antes de comer, preferiblemente por la mañana, y usarse regularmente para lograr pues, un máximo efecto clínico. Y bueno, son el tratamiento de primera línea para pacientes con esofagitis erosiva moderada grave, complicaciones de la enfermedad, esófago de Barrett y manifestaciones extraesofágicas. Y bueno, el tratamiento a largo plazo con inhibidores de la bomba de protones se ha asociado en estudios observacionales con una pues, gran variedad de eventos adversos que vamos a comentar más adelante, pero pues estos estudios no pueden usarse para determinar una causalidad. Se recomienda utilizar los inhibidores de la bomba de protones a las dosis más bajas, pero que controlen los síntomas del paciente y la inflamación esofágica,
y la idoneidad del tratamiento debe reevaluarse periódicamente. Y bueno, aquí tenemos una tabla que resume pues, los medicamentos, los tres principales: inhibidores de la bomba de protones, antiácidos y antagonistas de histamina 2. Tenemos sus efectos adversos, así como las dosis en las que se toman. Bueno, unas recomendaciones para el uso de inhibidores de la bomba de protones. Pues de nuevo les comento, deben tomarse de 30 a 60 minutos antes de una comida, preferiblemente por la mañana. Y bueno, en pacientes que no tienen una respuesta cuando reciben una vez al día, la terapia debe optimizarse antes de pues duplicar la dosis. Y bueno, se debe confirmar la adherencia diaria al régimen de inhibidor de la bomba de protones y corregir el momento de la ingesta. Si se confirma una adherencia adecuada y el momento correcto, pues intentar dividir la dosis estándar dando la mitad antes del desayuno y la mitad antes de la cena. Y pues se debe reiterar de nuevo las recomendaciones en el estilo de vida. Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágica no complicada, que tienen una respuesta a esta terapia a corto plazo, deben intentar suspender la terapia. Y si los síntomas reaparecen, la terapia debe pues, reiniciarse con la dosis más baja que controle los síntomas de nuevo. La terapia a largo plazo pues, se debe considerar en pacientes que tienen esófago de Barrett o la enfermedad sintomática. Y bueno, de nuevo, el uso de este medicamento debe reevaluarse periódicamente para que pues, se pueda recetar la dosis más efectiva y evitar los efectos adversos. Y bueno, en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y ardor de estómago episódico, la terapia a demanda o intermitente con un inhibidor de la bomba de protones puede servir como una alternativa al tratamiento diario con inhibidor de la bomba de protones. Y bueno, también tenemos los síntomas extraesofágicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Existen numerosos síntomas y afecciones extraesofágicas que se han atribuido a la enfermedad, como la tos crónica, el acramiento de garganta, ronquera, sensación de un cuerpo extraño, el asma y laringitis. Y estos síntomas son desconcertantes tanto para los pacientes como para los médicos, ya que los síntomas atribuidos a la enfermedad extraesofágica pues también suelen ser inespecíficos y se superponen con otros trastornos. Y bueno, se debe hacer una evaluación por especialistas en otorrinolaringología, alergia y se debe considerar en estos pacientes, dependiendo de la combinación de los síntomas. Y bueno, las herramientas diagnósticas actualmente disponibles para establecer la enfermedad por reflujo gastroesofágica como causa de los síntomas extraesofágicos tienen limitaciones. Y bueno, de nuevo el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones se utiliza como herramienta diagnóstica y tratamiento para los síntomas extraesofágicos, pero a menudo es ineficaz y los ensayos de tratamiento prolongados con inhibidores de la bomba de protones pueden retrasar el diagnóstico y retención pues, a pacientes que tienen otros trastornos laringeos o pulmonares que no están relacionados con el reflujo. Y bueno, también tenemos la enfermedad refractaria. Se ha sugerido que hasta el 40% de los pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones reportarán síntomas persistentes de ardor de estómago y regurgitación con efectos negativos en su calidad de vida. Y bueno, una revisión sistemática de los estudios sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico encontró que los síntomas persistentes estaban presentes en alrededor del 32% de los pacientes que participaron en ensayos aleatorizados en la atención primaria sobre la terapia para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, aunque hay datos limitados, pues que evalúan el beneficio de los inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día para estos pacientes, generalmente pues no se considera como una enfermedad refractaria a menos que el paciente haya estado tomando el medicamento 2 veces al día. Y bueno, en cuanto a la definición más comúnmente aceptada para la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, pues es el ardor de estómago y la regurgitación persistentes a pesar de 8 semanas de terapia a dosis doble. Y bueno, aunque otros consideran que los síntomas persistentes después de 12 semanas con el tratamiento a dosis doble son la enfermedad. Y bueno, estas definiciones son impulsadas por el paciente y pues son amplias. Y bueno, del mismo modo los términos alivio, respuesta al tratamiento completo o respuesta parcial o sin respuesta pues son arbitrarios y pues son pobremente definidos y por lo tanto la duración de los síntomas y la dosificación de los inhibidores de la bomba de protones varían entre los resultados. Y bueno, esta es una enfermedad con múltiples presentaciones de síntomas, responden de manera variable a los pacientes, entonces es más probable que el ardor de estómago responda al medicamento que la regurgitación o los síntomas extraesofágicos.
Entonces, por lo tanto, es clínicamente útil separar el ardor de estómago, la regurgitación y los síntomas estrесofágicos al pensar en este tipo de pacientes. Y bueno, en cuanto al tratamiento endoscópico que hay para la enfermedad, tenemos que las técnicas endoscópicas son enfoques alternativos en el tratamiento de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Funcionan mediante la mejora de barrera antirreflujo y bueno, entre estas técnicas se encuentran la entrega de energía por radiofrecuencia saxofágica o el estreta. Y bueno, esta funciona aumentando el grosor de la musculatura de la unión esófago-gástrica. Y también tenemos la fundiplicatura incisional transtoral, la cual forma un envoltorio parcial alrededor del esófago interior. Y bueno, estos procedimientos son opciones para pacientes que no son candidatos o que no desean someterse a cirugía antirreflujo o tratamiento médico a largo plazo y tienen enfermedad por reflujo no erosiva o esofagitis erosiva de bajo grado, una hernia hiatal menor a 3 centímetros y han tenido una respuesta completa o parcial al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, el nivel de experiencia del endoscopista y la cuidadosa selección del paciente son críticos para el éxito tanto del esteta como para la fundiplicatura transoral sin incisión. Y bueno, se han planteado preocupaciones sobre el efecto limitado de los procedimientos endoscópicos en puntos finales clínicos objetivos, por ejemplo, la curación de la esofagitis erosiva y la normalización de la exposición ácida esofágica. Y bueno, tenemos la fundiplicatura de Nissen, la cual pues, es ampliamente considerada como el estándar de oro entre los procedimientos antirreflujo debido a su eficacia para mejorar los parámetros fisiológicos de la enfermedad. Y bueno, como la presión del esfínter esofágico inferior y el tiempo de la exposición ácida esofágica. La funduplicatura crea una barrera para el reflujo de todo el material gástrico, tanto ácido como no ácido, y por lo tanto pues es un tratamiento eficaz para cualquier síntoma de la enfermedad por reflujo gastroesofágico relacionado con el reflujo. Es el principal pues, síntoma. También tenemos otro tratamiento, el cual es en LIX, es un sistema de aumento del esfínter magnético. Básicamente es una banda pequeña y flexible de cuentas de titanio que tiene un núcleo magnético, el cual se coloca mediante la paroscopía alrededor del extremo del esófago para aumentar la barrera antirreflujo. Y bueno, se ha informado que sus efectos sobre la regurgitación ácida son superiores a los del tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. Y bueno, la información a largo plazo sobre la eficacia y seguridad del aumento del esfínter magnético pues sigue siendo pues limitada, no hay tanta información. También tenemos el bypass gástrico en Y de Rux, que es la intervención quirúrgica preferida para pacientes que tienen pues obesidad pues ya sea 2, un IMC mayor a 35 y para la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Y bueno, esto debido a una mayor incidencia de fracaso después de la fundiplicatura quirúrgica en esta población de pacientes. Y bueno, el efecto de la cirugía en la reducción de los síntomas y signos de la enfermedad está relacionado con la pérdida de peso resultante del procedimiento. Bueno, en cuanto a los problemas que tiene el uso de los inhibidores de la bomba de protones a largo plazo, bueno, tenemos que pues, este medicamento es ampliamente considerado como el pilar del tratamiento médico para la enfermedad. Y bueno, en algunos ensayos clínicos se han identificado reacciones adversas, que pues esas incluyen dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencias. Y bueno, esos efectos secundarios relativamente menores ocurren con poca frecuencia y disminuyen cuando se suspende el medicamento. También hay datos limitados que sugieren que hay efectos secundarios que a veces pueden ser específicos a la preparación del medicamento y para pacientes que experimentan estos efectos adversos, pues simplemente un cambio de un inhibidor de la bomba de protones a otro, pues es una estrategia de manejo razonable por la preparación del medicamento. Y bueno, de mucha más preocupación para pacientes y médicos por igual son el creciente número de efectos adversos graves de la terapia crónica con este medicamento y los que se han identificado son un riesgo aumentado de infecciones gastrointestinales, deficiencias nutricionales, osteoporosis y anemia. Y bueno, para pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y usan el medicamento, que no tienen factores de riesgo para enfermedades óseas, pues en general no se recomienda que aumenten su ingesta de calcio, de vitamina D, ni que se realice un monitoreo rutinario de la densidad mineral ósea, así como tampoco se recomienda para pacientes que no tienen otros factores de riesgo para presentar este tipo de enfermedades, como una deficiencia de vitamina B12, no se recomienda que aumenten su ingesta de vitamina B12.
Entonces, así como para pacientes que tienen otros, o sea, que no tienen otros factores de riesgo para enfermedad renal, pues no recomendamos que se realice un monitoreo rutinario pues, de los niveles séricos de creatinina, porque en general el riesgo aumentado pues todavía no está muy bien estudiado, aunque pues no se, o sea, sí se debería tener en cuenta. Entonces, estos son algunos de los problemas con el uso de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo. Este, Aquí en pacientes que sí tienen insuficiencia renal, sí deben de tener un monitoreo cercano de la función renal o la consulta con un nefrólogo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.